Ya lo puse a grabar. 3, muy bien, ¿no? Tomo un valor, bueno, no estábamos grabando, vamos a poner de arriba, ¿sí? Ahí está, hicimos esa breve introducción de la existencia, hicimos ese ejemplo, ¿sí? Se quedó claro ahí y estamos haciendo otro ejemplo, ¿no? 3, ¿no? Entonces, recuerden que yo quiero saber el signo de la derivada, ¿sí? Entonces, acá necesito el signo, lo reemplazo en 3. En la derivada 3 voy a hacer el borrador y lo reemplazo a ver. La primera derivada en 3. Como yo tengo la derivada que está acá, acá está la derivada, sería 9 por 1, 9. Me interesa el signo positivo. Entonces escribo signo más, mira, ¿sí? Más. Igualmente tomamos un valor acá, ¿quién podría ser ahí? 1, muy bien, ¿sí? 1. Igualmente lo evalúo en la derivada, mira. Y acá sería 3 menos 1, sería menos 3, es negativo, colocaría negativo, ¿ven? Y así de facilito, ¿no? Y igualmente voy a tomar un punto acá. ¿Quién podría ser un punto acá? Menos 1. ¿Sí? Cualquiera, por si acaso. ¿Ah? Entonces, menos 1 sería menos 3, ese es 9, es positivo y ya está. Entonces, ya tengo ahí los signos. Entonces, ¿se dan cuenta? Es mucho mucho más fácil escribir los signos. Entonces, para F, ¿cuál es la probabilidad que cumple para F? Cuando es positivo, hemos dicho que es creciente. Voy a escribir así, flechita hacia arriba sería creciente, flechita hacia abajo decreciente y flechita hacia arriba creciente, ¿sí? Entonces, dense cuenta, mira, acá hay un cambio de signo, crece y decrece, más y menos. Entonces, cuando hay cambio de signo en la derivada, ¿qué me dice? Hay cambio de signo de manera local en la derivada, ¿sí? En la derivada, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿qué me dice? Habrá un máximo o mínimo local. A ver, crece y decrece. Ah, este es un máximo local, mira. Hay un máximo local, ¿sí? Y el de acá también hay un cambio de signo y lo mismo sería decrece y crece mínimo local. Muy bien, ¿sí? Muy bien, chicos, ¿no? Entonces, este es un mínimo local, ¿ven? De esa manera. Y en este caso no son globales y lo vamos a ver por qué, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Si uno hace la gráfica, ¿sí? La gráfica de esa función, ¿sí? La gráfica de esa función, entonces porque nos piden graficar a partir de la derivada, voy a hacer él, ¿no? Entonces, hay que ubicar primero los puntos críticos. Acá está el 0, ¿sí? Y por acá está el 2. En este caso voy a hacer el gráfico con la primera derivada. En sí, para hacer un gráfico completo tendría que hacer, ¿sí? No es un mínimo, ¿ok? ¿Sí? No es un mínimo, es un mínimo local, que es diferente a un mínimo. Cuando nosotros hablemos a secas, máximo o mínimo, estamos hablando de absolutos, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, es incompleto lo que has dicho, ¿sí? Por eso estoy diciendo un mínimo relativo o mínimo local, que son igualitos, ¿sí? Mínimo relativo o mínimo local es igualito, pero mínimo es otra cosa. Ah, ya, por eso, en un examen, si tú escribes solamente mínimo, eso equivale a decir que está diciendo absoluto, por lo tanto estaría mal. No es que te haya faltado, sino ya nosotros colocamos mal, ¿no? ¿Sí? Entonces, para tener cuidado. Espero que les haya quedado a todos claro, ¿sí? ¿Sí? Para todos. Eso es lo bueno cuando participan, chicos, yo los puedo corregir ahí, después en el examen, profesor, pero ¿por qué me bajó puntos acá si yo quise decir eso? No, pero no has dicho, ¿no? ¿Sí? Es lo que dice ahí, ¿no? Ya está. A ver, entonces me dice que crece, ¿sí? Va a crecer. Yo voy a hacer el gráfico así, crece. Pero quiero saber cuánto vale f en 0. F en 0 vale 0. Voy a marcar mis puntitos. F en 0, voy a graficar la gráfica de f. F en 0 vale 0. Y f en 2, ¿sí? F en 2, eso saldría 8 menos 12 menos 4, ¿no? ¿Sí? 8 menos 12 menos 4. Bueno, vamos a exagerar y por acá. Ahí está. Entonces, voy a graficar. Antes de 0 crece. Crece, ahí está. Crece hasta acá. Después decrece, mira, ya no sé, ¿sí? Hasta ese punto. Y de ahora decrece. Decrece.
Y decrece hasta 2 me dice, ¿no? Hasta 2 hasta que llegue a 2. ¿Sí? Ahí está, decrece hasta 2. Ahí está decreciendo. Y después vuelve a crecer, me dice, ¿no? Vuelve a crecer. Ahí está. Entonces, esa es mi gráfica que yo he hecho ahí. ¿Sí? Mi gráfica he hecho ahí. Podría ser que sea una recta, etc., ¿no? Rectas por partes, pero es una gráfica, pues se llama un esbozo, ¿no? Sí, un esbozo. Y he graficado con respecto a la primera, diría. Como observamos en nuestro gráfico, ¿sí? Acá tenemos un máximo local, ¿sí? Local o relativo, porque es solamente en esta partecita. Voy a ponerle así, mira. Es de manera local, acá, ¿sí? Ahí es local, alrededor del cero, ¿sí? Alrededor del cero. Y acá, ¿sí? De igual manera, acá será un mínimo local, mira, ¿sí? En este caso será un mínimo local. Un mínimo local. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Global no es, ¿no? Porque esto se va, ¿sí? A más infinito y se va a menos infinito. Global no va a ser. Efectivamente, ¿no? Entonces, por eso que yo no puedo decir que la derivada me da absolutos. ¿Se dan cuenta? La derivada no me da absolutos, ¿no? La derivada me da máximos y mínimos locales, nunca me da absolutos, ¿no? Para ver absolutos yo tengo que hacer otro análisis adicional, ¿sí? Pero nunca la derivada no va a dar absolutos, ¿sí? Directamente la derivada jamás nos dará absolutos, ¿sí? Siempre nos da locales. Entonces, mucho cuidado con él, ese error no se puede cometerse, ¿no? ¿Sí? A veces el alumno dice, ya, con la primera derivada de él. Le digo a ellos, chicos, porque estamos en mate 1, va a venir mate 2, mate 3, después de ahí viene cuando pasan a facultad, van a llevar mate 4, ¿sí o no? ¿Sí? Y obviamente ya cuando estamos en matemáticas 4, los que pasan a facultad, ¿sí? Y, entonces también al alumno se le pide que sepa justamente ello, ¿no? Por ejemplo, miren acá, Mateco 4, miren, ¿sí? Entonces, eh, en Mateco 4, por ejemplo, también se le habla de máximos y mínimos, ¿no? Pero el alumno ya tiene, por ejemplo, se habla de convexa, cuasi convexa, máximo, mira. Que ya no tengo una variable, tengo más de una variable, tengo dos variables, tres variables, ¿no? Y voy a trabajar, y estoy hablando acá mínimos absolutos, no estoy hablando locales, ¿no? Entonces, cuando uno aplica las derivadas en varias variables, hay un método que se llama el método de Lagrange, por ejemplo, ¿no? Pero el método de Lagrange es derivadas, nos da locales. Entonces voy a tener que hacer otro análisis para saber si son globales, ¿no? Porque en este problema no me piden local, me piden global, ¿sí? Entonces, ¿se dan cuenta? Es la misma idea, ¿sí? Es la misma idea, ¿no? Entonces, para que se den cuenta, uno no puede enseñar a medias en el primer ciclo, porque si uno dice, ah, el profesor me enseñó a medias en el primer ciclo, y no somos exigentes a partir del primer ciclo, chicos, ¿sí? Medianamente exigentes, entonces en un futuro, ¿sí? El alumno comienza a decir, pero yo pensé, no me corrigieron, ¿no? Entonces, y eso está mal, ¿no? Solamente para salirme un poquito del tema, ¿sí? Por ejemplo, a veces los alumnos hacen así y se encuentran en los exámenes, ¿no? Por ejemplo, el alumno factoriza y dice así, ¿no? Y este es colegio, ¿ah? Y dice así. ¿Sí? Eso es absurdo, ¿no? Este es absurdo hacer esto, ¿no? Pero en el colegio no les han corregido, entonces el alumno viene con estos errores acá, ¿sí? Estos errores, eso no se puede hacer, ¿no? Es absurdo hacer eso, ¿no? ¿Sí? Claro, hay que hallar los puntos críticos, ¿no? Entonces, el alumno, por ejemplo, tiene a veces así y hace esto, y hace, ¿no? Por ejemplo, si le pone 4 acá, le pone 4 y hace así. ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, pero en el colegio lo han pasado por alto, lo han puesto bien, 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 ¿no? ¿Sí? Ah, ya, ¿no? Como decía un amigo que enseñaba colegio, decía,
Ya cuando entren a una academia ya aprenderán. El que quiere ir a la universidad aprenderá, pues, yo no sé. Ya ahí lo jalarán, yo lo paso, ¿no? Entonces te dan cuenta, ese gravísimo error no se corrige a tiempo, entonces el alumno sigue con esos errores y sigue con esos errores y seguirá con esos errores hasta que alguien les ponga un alto, ¿no? Y el profesor que le pone un alto a ese profesor es malo, es lo más malo que puede existir, porque ¿cómo es posible que me diga que está mal? ¿Sí? Para mí está bien, porque así me enseñaron en el colegio, yo creo que está bien. Entonces, los malvados son los profesores que corrigen lo malo que hace un alumno, ¿no? Entonces, y justamente siempre ocurre eso, ¿no? Siempre hay un malo y hay un bueno. El malo es el que corrige y el bueno es el que no le dice nada, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva que siempre tiene un alumno, ¿no? Un alumno tiene esa perspectiva, ¿sí? Por ejemplo, cuando, en este caso, yo que también enseño lo que es universidad, ¿sí? Entonces el alumno, y es un error, ¿no? Grave, y yo le digo a los alumnos, y se lo digo a ustedes, porque nosotros acá también le corregimos a ustedes, los profesores no jalamos, chicos, ¿sí? No existe un profesor que jale, ¿sí? Los profesores no jalan, ¿sí? Entonces, lo que se jalan son ustedes. Por ejemplo, si tienes un examen que tiene tres preguntas, vamos a poner tres preguntas. Pregunta uno, pregunta dos, pregunta tres. Y la pregunta uno lo hace a medias, o sea, hace la mitad. No hace, entonces el alumno está jalado, ¿sí? Entonces, lo hiciste a medias y mal. Entonces, el alumno no puede decir, profesor, ¿por qué me ha jalado? El profesor no te ha jalado. Si no has hecho nada acá, no has hecho nada acá, y acá has hecho casi todo mal, no te he jalado, te he puesto la nota que has estudiado, ¿sí? Entonces, y eso recurre, y a veces siempre decimos, uy, ese profesor malo, el profesor me jaló, dice. El profesor no te ha jalado, el profesor le pone la nota que tú has hecho, ¿no? Si tú no haces nada, no hay nota por inventarlo, ¿no? ¿Por qué inventar algo que no has hecho, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora sí, habiendo visto él, obviamente vamos a ver ya el problema, ¿sí? Hacemos después los valores de verdad, ¿sí? Vamos a pasar con que hay acá, la primera derivada, y antes de hacer la segunda derivada que me piden acá, ¿sí? Para hablar de cóncava y convexa, ¿sí? Acá también me dice que en cada una de las siguientes funciones determine la función tal es que su primera derivada sea igual a f, ¿no? ¿Sí? Entonces me piden hallar, a ver, me piden hallar una función f tal que cuando la derive me devuelva a dar f, ¿no? Ese ya es un preámbulo a un tema que se llama integrales, ¿no? A ver, pero bueno, entonces vamos a ver por acá. Veamos el problema 2 que es directamente la primera derivada, nada más, ¿no? Vamos en orden. Ya está. Entonces me dice, suponga que la ecuación de la demanda, ¿sí? Para el producto de un monopolista es P, ¿sí? Entonces, esa es la demanda. La demanda siempre es creciente, la oferta ¿no? Ahí está. Entonces tengo la demanda. Entonces, y que la función costo tengo donde Q es el número de unidades, ¿sí? De esa manera. Ajá. Ya. Detalle acá. Ajá. Ya bueno. ¿Por qué le digo un detalle, chicos? La oferta, como siempre es, ¿cómo es la función oferta? ¿Es creciente o decreciente la oferta? La oferta es creciente y la demanda es decreciente, ¿no? Eh, pero esta función es creciente, ¿me? Entonces, hay que entenderlo de esta manera, ¿no? Es lo que demanda el monopolista, ¿sí? Y que en este caso, para nosotros que somos los consumidores, para nosotros es una oferta, ¿no? ¿Sí?
La demanda del monopolista es nuestra oferta para nosotros. Bueno, hay que entender así, ¿no? A menos que haya un signo por ahí. Pero vamos a resolverlo por ahí, ¿sí? Vamos a dejar, entre comillas, él, ¿no? ¿Sí? Que tener mucho cuidado con él, ¿no? En este caso sería una oferta, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a dejar pasar por alto la palabra ecuación de la demanda. Vamos a resolverlo. Entonces, para el producto él y que la función costo, ¿sí? Sea de esa manera. A ver, déjeme ver. Creo que sí. A ver. Menos que lo corrige el profe. Ah, sí. Menos 2 cubos, sí está corregido. Vamos a corregirlo. Sí, porque si no, no tendría sentido. Ya está. Ahora sí. ¿Sí? Si no, no tiene sentido en este caso que sea una ecuación de la demanda, si no hubiera sido oferta, ¿no? Ahora sí, ya está. Entonces, ya tengo la ecuación de demanda, ¿sí? Ahí está, y que la función costo es él, ¿no? Entonces, me piden hablar, ¿sí? Me pide en el problema, me preguntan, ¿sí? Me dice, determine la función utilidad. Entonces, vamos a copiarlo, pregunta por pregunta. Entonces, para determinar la función utilidad, nosotros sabemos que la utilidad, ¿a qué es igual la fórmula? La utilidad que es igual. ¿Qué es igual a la utilidad, chicos? Es una diferencia de algo con algo. Efectivamente, ¿no? El ingreso menos el costo. ¿Sí? O sea, el costo total, ¿no? Si no hablan de otro, es el costo total, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos el costo, pero no tenemos el ingreso. Pero el ingreso, ¿cómo se halla el ingreso, chicos? ¿Sí? ¿Cómo se halla el ingreso? Es el precio por la cantidad, ¿no? ¿Sí? El precio por la cantidad, el precio demandado, ¿no? Sí, el precio de la demanda. Entonces, acá tengo ya. Recuerda que el ingreso es el precio de la demanda, ¿sí? Demanda. Entonces, acá tengo U de utilidad, ¿sí? Todo va a depender de Q. Q, que es la cantidad. El precio, sí lo tengo, ¿no? El precio es 400 menos 2Q por la cantidad que es Q. Menos el costo, ¿sí? Que es 0.2 Q al cuadrado menos 4Q más 400. Entonces, ya está. Y tengo el que sería menos 0. Vamos a operar un poquito para reducir. 400Q menos 2Q al cuadrado menos 0.2Q más 4Q menos 400. Entonces, la utilidad en Q sería la cuadrática primero, acá el cuadrado, sería menos 2.2 Q al cuadrado, ¿sí? Más 404Q menos 400, ¿no? Ahí tengo, esta es la función utilidad. ¿Sí? Ya tengo la función utilidad. Entonces, ya hallé la parte A, porque solamente me pedían la función utilidad. Vamos a la parte B. En la parte B nos dicen, el agüita, no te olvides. Sí. Ajá. Sí, sí está bien.
No, no, no. Cuando te habla de costo, ¿sí? Eh, a ver, lo que tienes que tener presente es que la cantidad no tiene unidades, ¿no? Cantidad, a ver, ¿qué unidades tiene cantidad? O sea, ¿qué unidades va a tener cantidad? Metros, segundos, horas, kilómetros. ¿Qué unidades tiene cantidad? Alvarado, creo es, ¿no? Sí, Alvarado. ¿Qué unidades tiene cantidad? Ah, chicos, si hacen una pregunta, lo mínimo que tienes que contestar lo que les hago, ¿no? Si no, no, ¿cómo avanzamos para hacerte entender? Alvarado, ¿qué unidades tiene cantidad? No tiene unidades, chicos, ¿sí? No es que no tiene unidades. Por ejemplo, tú vas y compras y ves un televisor. Iba a dibujar unas zapatillas, pero no sé dibujar zapatillas. Tengo mi televisor. Entonces yo veo el precio y el precio me dicen $1000, ¿sí? Un televisor. Pero yo quiero comprarme dos televisores, ¿sí? Dos televisores. Entonces, esto también cuesta 1000. Tengo un televisor, tengo cantidad 2. Cantidad 2. Y este es el precio. El precio sí tiene unidades, porque podría ser 3500 soles, ¿sí? En soles, mire. Cambia las unidades de dólares a soles. O podía pasar de repente a decir 4000 euros, ¿no? Sí, 4000 euros, ¿no? Sí, por ejemplo. Y ya cambió de unidades, ¿no? ¿Sí? Las unidades va cambiando. Pero la cantidad no puedo cambiar, ¿no? ¿Sí? Son dos unidades nomás, ¿no? No tiene ni metros ni segundos, no tiene unidades, es adimensional él. Entonces, cuando yo quiero saber cuál es el ingreso que ha habido acá, el ingreso, imagina que yo lo venda, el ingreso sería 1000 por el primer televisor más 1000 por el segundo televisor. Por lo tanto, eso es 2000, ¿no? ¿Qué sería quién? Cada televisor me ingresó 1000 y eso sería 1000 por 2 por la cantidad, ¿no? Pero este televisor tuvo un costo, ¿sí? Costo, ¿sí? Que le costó, vamos a decir, la empresa X, ¿sí? Saga, Ripley, Falabella, tuvo un costo, ¿sí? Y cada costo de producir ese televisor le fue $200. Es el costo que le costó a, a esta empresa X en comprar lo que costa, ¿no? Y eso es lo que vende, ¿no? Eso es lo que lo vende. Eso es lo que le cuesta y eso es lo que te vende. Lo que estás ahí, cuando vas a las tiendas comerciales, no encuentras el televisor, ¿sí? Y eso es lo que tú vendes, ¿no? Esto es lo que tú ves y esto es lo que no se ve, ¿no? Esto no lo vemos, ¿no? Cada televisor le costó, ¿sí? Entonces, acá hay un costo, ¿sí? Un costo que implica muchos factores, ¿no? Entonces, el costo total, ¿sí? Sería 400, ¿no? Por cada televisor. Entonces, ya tengo mi ingreso y mi costo. Quiero saber cuál fue la utilidad, ¿sí? La utilidad. La utilidad es el ingreso que es 2000 menos. Se dan cuenta que el costo tiene las mismas unidades que el ingreso, ¿no? No tiene otras unidades. Entonces, acá tengo el que saldría 1600, ¿no? Y si la utilidad es positiva, significa que hubo beneficios, ¿no? Pero imaginemos que cada televisor hubiera costado 1200, ¿sí? Pero lo vendió a él porque estaba en remate. Entonces acá es 2400. Entonces la utilidad, ¿sí? Sería el ingreso, que es 2000, menos el costo, que fue 2400. Eso es menos 400. Entonces significa que acá, como es negativo, hubo pérdida, ¿no? Pérdida, ¿no?
Y estas palabras son muy comunes, ¿no? Ganancia, ¿no? Ganancia y pérdida. Por ejemplo, hoy en esta pandemia muchas empresas han trabajado a pierde, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que lo que han invertido, el costo total, ha sido mucho menor que lo que han tenido que como ingreso, ¿no? Por ejemplo, ponte que vendas, no sé, seas una empresa que vende ceviche, ya está, ¿no? Ceviche. Eh, entonces tú vendes el ceviche, tienes que vender el pescado y todo ello, ¿no? Pero no hubo clientes, entonces el pescado ya se pasó, tiene que ser fresco, se malogró. El limón se puso amarillo, ya no sirve para hacer un ceviche porque el limón amarillo es dulce y el limón verde es más ácido, ¿no? Entonces el ácido hace que el ceviche sea más rico que el limón amarillo, que hace que sea dulce y el ceviche no es tan rico, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que esa persona ya tuvo que botar el limón, tuvo que botar el pescado, ¿sí? Por lo tanto, y esa persona no puede cobrarle más a la persona que viene a comprar, porque si le cobra más, se va al del costado a comprarle. Entonces esa persona ha invertido, ¿sí? Pero su ingreso que tuvo ya trabajó a pierde, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Tuvo que pagar al empleado, ¿sí? Al otro empleado, pero no había tanta gente que compre, ¿no? Porque como no hay plata, no hay tanta gente. Antes me venía 20 clientes, ahora me viene 2, ¿sí? Entonces, eso quiere decir, pero tengo 10 empleados, tengo que pagar a los 10 empleados, al cocinero, al ayudante de cocina, tengo que pagar al barrendero, tengo que pagar este, al mozo, tengo que pagar al que llama, al jalador, tengo que pagar un montón, ¿no? Entonces, ya estoy trabajando a pierde porque las personas que vienen no van a cubrir todo lo que yo he hecho en mis gastos, ¿no? Entonces, trabajé a pierde, ¿sí? ¿Sí? Pierde, ¿no? ¿He tenido ingreso de dinero? Sí, pero no ha podido cubrir mínimamente lo que he hecho. Espero que les haya quedado claro, chicos, ahí con respecto a las unidades, ¿sí? A las unidades de él, ¿no? Entonces, es como la cantidad de personas, no le voy a poner, cada persona tiene unidades, ¿no? Es una persona, ¿no? Así sea un niño, es un consumidor, un adulto es un consumidor, no porque sea niño, adulto, digo, ahí es un consumidor medio, le voy a calificar, ¿no? Sí, todos son consumidores y no tienen unidades. Ya. A ver, me dice determine el precio que maximiza las utilidades, ¿sí? El precio que maximiza las utilidades. Como esta función es infinitamente derivable, ¿sí? Y es continua y derivable, puedo derivar tranquilamente, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, puedo calcular. La primera derivada. Acá tengo menos 4.4 Q más 404 igual a cero, ¿no? Agarras acá y tienes tu punto crítico, ¿sí? El punto crítico. ¿Cuánto sale eso, chicos? ¿Cuánto sale eso? A ver. Acá. Acá es más también. Aquí está acá, a ver qué le he puesto. Ya, acá hay que corregir también, chicos, ¿sí? Por eso te sale otra. ¿Sí? Aquí hay que colocarle más. ¿Sí? Más. Entonces si lo colocamos más acá, que veo corrección, ¿no? Y tengo la versión anterior. Entonces acá sería menos. Ahí está. Por lo tanto, acá ya no sería 404, sería 396. ¿Sí? 396 menos 4. Ya está. Entonces, cuando yo derivo, sale entre 396. Ahora sí dividen, chicos. 396 ahí. Ya, saldría 90, dicen, ¿no? A ver.
bla, 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 bla. 90, efectivamente, ¿no? Y ya está. Ya tengo el, entonces sale 90. Ahora, pregunta, ¿maximiza o no maximiza? No se sabe, ¿no? Yo sé que es un punto crítico, ¿no? Entonces, podría analizar los signos, ¿sí? O por el criterio de la segunda derivada, que lo veremos dentro de un rato, ¿no? Como todavía no lo hemos visto, lo pondré por signos nomás. La primera derivada ya lo calculamos ahí, ¿sí? Ya calculamos la primera derivada, entonces ubicamos el punto crítico, con su cero, ¿sí? Bueno, voy a poner 90, no voy a poner con su cero. 90, y vemos los signos, ¿no? Que tiene la derivada. ¿Sí? La derivada. Recuerda que acá tengo el signo de la derivada y acá Q, ¿no? Entonces, en la derivada, acá saldría, lo reemplazas, un valor y sale menos, y acá sale más. Entonces, acá sería que crece y acá decrece Q, ¿no? Entonces, si crece y decrece, eso quiere decir que este es un máximo, ¿no? Es un máximo local. Pero en este caso lo voy a poner máximo global o absoluto. Máximo global absoluto, ¿por qué? Por ser el único punto crítico. Profe, ¿y cómo puedo garantizar que si es el único punto crítico, eso me sale un máximo? Y esto lo voy a hacer porque esto lo voy a necesitar para el siguiente problema, ¿sí? Entonces, si es el único punto crítico, ¿sí? El único punto crítico para todo el dominio, ¿sí? Para todo el dominio, ¿sí? Entonces, eh, en este caso, porque, a ver, veamos acá. Igual lo voy a hacer para él. Si Q es menor, ¿sí? Menor o igual que 90. Entonces, para U, eso significa que es creciente. Por lo tanto, como es creciente, tendría que UQ es menor o igual que U de 90. Y U de 90 lo evaluamos en U de 90 y acá lo tengo. Voy acá, ya está evaluado. 220, ¿no? Ah, no, ese es el precio. Evaluemos en U de 90. A ver, ayúdenme chicos, U de 90. Ahí está la función utilidad. A ver. Menos 2.2 por 90 elevado al cuadrado, ¿sí? Más 396 por 90, menos 400. Sale, esto sale 2985.8. Y eso es para todo, ese es para todo Q en ese intervalo, ¿ah? Para todo Q en ese intervalo. Ahora, para todo Q mayor o igual que 90. Eso significa que ahí es decreciente. Cuando es decreciente, el sentido de desigualdad cambia, ¿no? Y esto sale. Entonces, de los dos que observas, ¿sí? Para todo Q, ¿sí? Para todo Q que pertenece a los reales, porque menor o igual que 90 y mayor o igual me da todos los reales. ¿Qué se cumple? Que UQ siempre es, ¿sí? Siempre va a ser, acá tengo, acá, perdón, acá no lo cambié, decreciente. ¿Sí? Acá me dice mayor o igual, cambia menor o igual, ¿no? Tengo que siempre ese es menor o igual que 29.85.8, ¿no? Entonces quiere decir que este es un máximo global, mira, ¿sí? Porque para todo curso, ¿no? ¿Sí? Cuando hay un único punto crítico, ¿sí? Un único punto crítico, ocurre eso. Con el criterio de la segunda derivada, ¿qué me dice?
¿sí? Eso lo hemos analizado con la primera derivada, porque yo no sé que si la segunda derivada exista, ¿no? ¿Sí? Recuerda que exista la primera derivada no garantiza que exista la segunda derivada, ¿sí? Pero como esta función es otra vez derivable, entonces, ¿qué me dice él? Me dice, el criterio de la segunda derivada dice lo siguiente, ¿no? Si tú tienes esta función, que es dos veces diferenciable en Q, y acá sale en este caso, mira, vamos a poner acá, igual, igual a cero es una ecuación, entonces eso significa que en Q sub 0, ahí está, Q sub 0 es un punto extremo, ¿no? Es un punto extremo. Ahora, si yo resuelvo esta inecuación, entonces, y me sale que Q pertenece a un intervalo I, ¿sí? O podría ser a un conjunto I, ¿no? Puede ser un intervalo. Entonces, quiere decir que esta función U es convexa para todo, ¿sí? Q que pertenece a I. Si U segundo en Q es menor que 0, ¿sí? Entonces Q que pertenece a un intervalo J, entonces quiere decir que U de Q es cóncava para todo U, para todo Q en ese intervalo, ¿no? Y ahora, si es que hay cambio de signo, ¿sí? Si U segunda, ¿sí? Hay cambio de signo alrededor de Q sub 0, hay cambio de signo, igualito que la primera derivada, ¿no? Alrededor de Q sub 0, entonces hay cambio de signo alrededor de Q 0 para la segunda derivada, entonces Q sub 0 es un punto de inflexión. ¿Sí? Es un punto de inflexión. Obviamente local, ¿no? Local. ¿Sí? Alrededor de Q sub 0, ¿no? Los cambios de signo significa que es cambio de concavidad, ¿no? Para que haya cambio de signo en la segunda derivada, significa que va a cambiar de una concavidad convexa, ¿sí? Cóncava o convexa. Una manera fácil de recordarse, ¿sí? Que es convexa, cuando es positivo, tú tienes alegre, ¿sí? Siempre estás positivo, carita alegre, ¿sí? Esa es la gráfica, significa convexa. Pero cuando es negativo, tu nota es negativa, tienes carita triste, ¿no? Carita triste, ¿sí? Entonces, es la manera de recordarse, ¿no? Mira, este gráfico significa cóncava y este gráfico significa convexa, ¿sí? Convexa, ¿sí? Entonces ahí te puedes recordar carita triste, carita alegre, ¿sí? Bien. Entonces, para que te recuerdas, ¿no? Y cuando hay cambio de concavidad, o sea, pasa de convexa a cóncava o de cóncava a convexa, significa que hay un punto de inflexión, ¿no? De esa manera. Entonces, en nuestro caso, ¿sí? En este caso, si tú te das cuenta, ¿sí? En este caso, mira, usando la segunda derivada, en nuestro caso, la segunda derivada de Q sale menos 4.4. Y esto siempre es negativo para todo Q, porque Q no influye, ¿sí? Entonces, como es negativo para todo Q, eso quiere decir que esta función, entonces, U siempre, ¿sí? Siempre
es cóncava. ¿Sí? Siempre es cóncava. Entonces, como siempre es cóncava, entonces esa función va a tener de esta manera, ¿no? Entonces, en algún momento tendrá un máximo, ¿no? ¿Sí? Entonces, Q sub 0, que salió ahí, y ahora me dice, para saber, como siempre es cóncava, ojo, voy a resaltar la palabra siempre, porque ahí siempre se equivocan y piensan que siempre es un caso particular, siempre. No es en este caso por intervalos, ¿no? En un intervalo ya no puedo afirmar eso, ¿no? Como siempre es cóncava, entonces para saber ese punto crítico de la primera derivada, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? El criterio de la segunda derivada, ¿no? El criterio de la segunda derivada. Le aplicaré el criterio de la segunda derivada, ¿no? Entonces, el criterio de la segunda derivada, ¿qué me dice? Me dice lo siguiente, ¿no? Si Q sub 0 es un punto crítico, eso quiere decir que la primera derivada, vamos a ponerle f, ¿ya? F, para que sea general. Eso quiere decir que la primera derivada en Q sub 0 vale 0, ¿no? Y, ¿sí? Y existe la segunda derivada, ¿sí? Existe f segunda. ¿Sí? Entonces, tenemos dos casos. Si f segunda en Q sub 0, ojo, no estoy hablando para todo valor, en Q sub 0 es positivo, ¿sí? Si f segunda en 0 es positivo, entonces ese Q sub 0 es mínimo local. Mínimo local. Y si la segunda derivada en Q sub 0 es menor que 0, entonces ese Q sub 0 es máximo local. ¿Sí? Es otro, ¿no? El criterio. En nuestro caso, podríamos hacer el, ¿no? En nuestro caso ya no sería local porque no tenemos intervalos, ¿no? Eso quiere decir, calculamos la segunda derivada en Q sub 0. Como siempre va a ser negativo, quiere decir que ese Q sub 0 será un máximo local, un máximo absoluto, ¿no? Ya no local, ¿no? Porque es todos los reales es absoluto, ¿no? Todo absoluto, ¿no? Entonces, eso quiere decir que 90 será un máximo absoluto, ¿no? Entonces, para Q, entonces, para Q igual que 90, tenemos que la segunda derivada en 90 es negativo, entonces, y como es siempre negativo, ¿sí? Es siempre convexo, es siempre cóncava, perdón, siempre cóncava, y resalto la palabra siempre, entonces 1 en 90, ¿sí? Es máximo absoluto, ¿no? Absoluto, ¿sí? Ya tengo. Entonces, le hemos demostrado de dos maneras, ¿no? Uno, solamente mira con la primera derivada. Usé la primera derivada porque yo no sé si existe la segunda. Si existiese la segunda, comienzo a aplicar todo este criterio, ¿no? Y uso la segunda derivada, ¿no? Bastará primero con la primera, si deseas, ¿no? Ya es cuestión de gustos ahí, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, ahí? ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Quedó claro hasta ahí? Ya, ok, perfecto. ¿Sí? Entonces, ya queda elección de ustedes en usar solo la primera derivada, como lo hice ahí, como ustedes observan. Ahí no usé nada de segunda derivada. Usé mis criterios de primera derivada y suficiente, con eso pude demostrar que era un máximo absoluto, mira, ¿sí? O máximo global. Pero puedo usar mi criterio de segunda derivada, pero recuerda que la segunda derivada, igual que la primera derivada, siempre nos da locales, ¿sí? Siempre nos da locales, mira, local, local. Entonces yo tengo que hacer un análisis más para llegar a saber si es absoluto, ¿no? Entonces, a mí me preguntaban en el AB, determine el precio que maximiza, y si me hablan de maximiza no me están hablando de manera local, me están hablando de manera global.
Y ya encontré. ¿Cuál es el precio que maximiza? Ah, ya, ¿no? Entonces nos piden el precio, ¿sí? Entonces hacemos acá una línea, ¿sí? Ahí está, hacemos una línea y nos piden el precio, ¿no? Entonces nos piden el precio. Nos piden el precio que maximiza. Entonces, el precio que maximiza tendrías, ¿no? P igual precio máximo, ¿sí? Sería el. Voy acá en mi problema y digo, está acá la segunda, ¿no? El precio es 400 menos 2Q, ¿sí? 400 menos 2Q, Q era 90, ¿no? 90. 400 menos 180, ese es 220, ¿no? 220. Eso estamos hablando en dólares, ¿no? Dólares, ¿no? ¿Sí? $220, ¿no? Claro, ahí lo puedes responder, ¿no? ¿Sí? $220 es el precio que maximiza, ¿no? Sigamos a ver qué más nos dicen, por ejemplo, acá. Nos dice, si como dispositivo revelador el gobierno marca un impuesto de $22 por cantidad, por unidad de monopolista, determine el nuevo costo, ¿no? Entonces, ahí está. Vamos a ver acá. Ya, a ver. Entonces, el nuevo costo. El costo anterior. Y acá va a tener un nuevo costo, ¿no? ¿Sí? Acá es costo anterior y acá va a haber un nuevo costo. El costo anterior era el, ¿sí? 0.2 Q al cuadrado menos 4Q más 400. Pero a ver, vamos a revisarlo. Ahí está. Más 4Q más 400. Todo más. Más. Ya está. De esa manera. Entonces, el costo nuevo, ¿sí? Vamos a llamarle N de nuevo. Q significa que sería el costo anterior, ¿sí? Más el impuesto que está acá, ¿sí? Vamos a poner un impuesto. Entonces, ese impuesto, me dice, ese impuesto es $22 por cada unidad, ¿sí? Entonces, va a ser $22 por cada unidad. Recuerda que son las unidades, ¿no? Entonces, ya tengo mi costo nuevo, ¿no? Mi costo nuevo. Cuando se le sume 22Q sería 0.2Q al cuadrado más 26Q más 400. Ya tengo el nuevo. Determine el nuevo costo. Ya tengo el nuevo costo, ¿no? ¿Cuál es el nuevo precio que maximiza? Ah, ya. Entonces, el nuevo precio que maximiza la utilidad, ¿no? Debo calcular la utilidad, ¿no? Entonces, la utilidad nueva, le llamaré utilidad nueva de Q. ¿Mm? Ese es el ingreso. El ingreso no cambia en nada, ¿no? Entonces el ingreso era 400 menos 2Q por Q. Más, perdón, el ingreso menos el costo, ¿no? Menos el costo nuevo, ¿no? Que sería 0.2Q al cuadrado más 26Q más 400, ¿no? Entonces la utilidad nueva sería, a ver, acá tengo menos 2.2 Q al cuadrado, ahí tengo 400 menos 26, ¿sí? Sería 374Q, ¿no? Y menos 400, ¿sí? Calculamos para ver, calculamos la primera derivada y tendría menos 4.4Q más 374 y igual a 0. ¿Cuánto vale Q, chicos, ahí?
¿Cuánto vale el nuevo costo, nueva cantidad? 85. Muchas gracias. ¿Sí? 85. ¿No? Como es el medio proceso, ¿sí? Entonces ya hemos hecho todo nuestro análisis. Entonces me dice el nuevo precio que me piden calcular. Me piden cuál es el nuevo precio para maximizar la utilidad. Ya sabemos que eso maximiza la utilidad porque es la misma idea anterior. Entonces el precio nuevo sería 400 menos 2Q, que es 85, ¿no? 400 menos 170, 230, ¿no? Entonces, el nuevo precio tendría que ser 230, ¿no? 230. Acá fue 220, miren, por ese impuesto, el monopolista nunca pierde, ¿sí o no? ¿Sí? El monopolista agarra y dice, ¿sí? Si yo pienso como monopolista, dice, ah, este es el precio que te voy a cobrar a ti, ¿no? Tú que compras, vas a los supermercados, vas a todos tus metros, Ripley, dice, tú te voy a cobrar 220. Pero el Estado le dice, miras, monopolista, te voy a poner un impuesto de $22. ¿Ya? ¿Quién va a pagar esos $22? Tú, porque ahora te voy a cobrar 230, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Yo te voy a cobrar más, porque yo no voy a perder, el monopolista no quiere perder nunca, ¿no? Entonces, ¿a quién ve el impuesto que pone siempre el Estado a las grandes empresas? A nosotros, los consumidores. Los consumidores somos los que vamos a asumir ese impuesto, ¿no? Eso es, como ve, tiene sentido, ¿no? No tendría sentido que si le pongo un impuesto lo ideal sería que el monopolista asuma, ¿no? El monopolista debería asumir ese impuesto, ¿no? Ya, mira, yo le sigo cobrando 220 al consumidor, ¿sí? Porque él no ha habido problema, ¿no? Él no es el problemático, soy yo lo voy a asumir en mi bolsillo, pero el monopolista jamás asume de su bolsillo, ¿no? Siempre nos va a cobrar a nosotros, ¿no? Eso lo permite la Constitución, efectivamente, pues, chicos, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, tiene sentido ahí, ¿no? Dense cuenta él, ¿no? Cada cosa que le hagan a los monopolistas, los que pagamos patos siempre somos los consumidores, pues, chicos, ¿no? Los consumidores vamos a pagar, ¿no? Si sube el gas, ¿sí? Sube el gas, nosotros pagamos patos, ¿no? ¿Sí? Todo es así sucede, ¿no? Si el Estado le pone un impedimento a él, por ejemplo, al peaje, nosotros vamos a pagar más con el auto, ¿no? Más sin el peaje. Claro, pues chicos, pero sería lo ideal, ¿no? Pero en la vida real no es así, ¿no? ¿Sí? En la vida real siempre se va por ese lado. Ya está. Sigamos, chicos, sí, sigamos. No nos desviemos ahí. Entonces, ahí ya hemos calculado el, miren, ¿sí? Vamos a hacer la número 3, ¿sí? Pero el subsidio lo da el Estado, chicos. ¿Y el Estado cómo tiene plata el Estado? ¿Cuál es su mayor ingreso que tiene el Estado, chicos? El Estado necesita plata, ¿sí? Para dar subsidio es darle plata, ¿sí? Con los impuestos. ¿Y a quién cobran los impuestos? En el IGB, ¿sí? La SUNAT. A ver, chicos, un breve nomás, ¿ya? Breve. Cuando uno va, por ejemplo, tú vas a un restaurante y consumes 400 soles, ya está, ¿sí? 400 soles, vas a un restaurante. Te pregunta, ¿con boleta o factura? Te dice, ¿no? Entonces, y vas a cualquier supermercado, te van a decir, ¿no? Boleta nada más. Allá, boleta, te dice 400. El impuesto, el impuesto acá no van a pagarlo, ¿sí? A la SUNAT no va nada. O sea, la SUNAT, vamos a poner SUNAT, la SUNAT no recibe nada, ¿sí? Cero. O sea, el dueño, ¿sí? El dueño, vamos a poner acá el dueño, se llevó los 400 soles íntegros, ¿sí? Ahí está. Cuando tú pides factura, ¿sí? Entonces, a la SUNAT se va el 18%, ¿sí?
creo que 72 soles, creo, ¿no? Sí, a ver, 18 por 4 40 de 72, ¿sí? Entonces, al dueño, ¿sí? El dueño ya no recibe sus 400, ¿sí? Recibe 328 soles. Por eso, ¿sí? ¿Qué le conviene a esas empresas? ¿Dar boleta o dar factura? Boleta, ¿sí? Porque ellos se llevan más íntegro, ¿no? Entonces, la boleta, efectivamente. Cuando da factura, tú ya estás pagando. Acá, chicos, nosotros somos los consumidores, eso somos como consumidores, ¿sí? Nosotros como consumidores hemos pagado impuestos, ¿sí? Que no le queremos dar a la SUNAT, eso depende cómo escojamos, boleta o factura. Pero nosotros estamos pagando, porque nosotros como consumidores hemos o no hemos pagado el impuesto. Hemos pagado, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, pero que la empresa haga su jugada y te da boleta, entonces eso quiere decir que ese impuesto no fue a la SUNAT, ¿no? Es por eso eh, que obviamente cuando da boleta, no es que no vaya a cero a la SUNAT, ¿no? Cuando da boleta, la empresa dice, en este mes nosotros en promedio hemos gastado tanto, ¿no? Por lo tanto, en ese promedio le vamos a dar cierta cantidad, nos deben retener, ¿no? O sea, no es exacto, ¿no? Pero cuando es factura, esa factura va de frente ahí. A menos que hagas, ¿sí? La boleta electrónica, ¿no? Cuando hay boleta electrónica, sí va de frente. Es como una factura, ¿no? La boleta electrónica es como una factura, ¿no? Entonces, la boleta electrónica te piden tu DNI y obviamente tú dices, eh, el consumidor Carlos ha consumido 400, ¿sí? El cual su IGB él ya lo pagó 71 soles y a la empresa le debe 328, ¿no? Y la empresa me debe dar esos 72 soles, ¿no? Me lo debes dar, ¿no? ¿Sí? Y por lo tanto, cuando la empresa hace su afín cada cierto año, una retribución de lo que tiene que pagar, el Estado, en este caso la SUNA, le cobra, ¿no? Tú, mira, por lo consumo que hizo Carlos en enero del 2022, ¿sí? Tú me debes 72 y lo vas sumando todo eso, ¿no? Pero cuando dan boleta en un papelito, ese papelito se pierden, chicos. Esas boletas, ¿sí? Muchas veces no llegan a ser de lo más exacto posible, ¿no? Cuando uno trabaja, chicos, cuando uno trabaja, ¿sí? Nosotros el Estado nos retiene un porcentaje automáticamente, ¿sí? Entonces nos va a retener y nos retiene, en este caso, que es el 18%, el 18% es el IGB. Nos retiene creo que el 11%, creo, o 13%, si no me equivoco. Bueno, no me acuerdo exactamente, hay una retención. El 8%, perdón. El 8% va para el Estado, ¿no? Ponte que si tú ganes 5.000, ¿sí? Ganes 5.000, eso es lo que ganas. Entonces el Estado te hace una retención. Mira, ¿sabes qué? Yo de estos 5.000, el 8% va para mí, ¿sí? Eso sería 400 soles, ¿no? Eso va. Entonces tu sueldo ya no es 5.000, es 4.600, ¿no? ¿Sí? Pero a veces dice, mira, tienes que pagar EPS, ¿sí? Tienes que pagar AFP. Entonces tu sueldo va a ir disminuyéndose, ¿no? Hay un EPS que hay que pagar, por ejemplo, 200, y la AFP que tienes que pagar, ¿sí? Ponle 300. Por lo tanto, tu sueldo ya no es 4.600, sería 4.100, ¿sí? Ahora, si tienes hijos y te han hecho un juicio, el 40%, ¿sí? O 50% se va para tu hijo. Entonces, el 40% que te lo retiene acá es 1.640, ¿no? Y por lo tanto, la diferencia, ¿sí? Es para ti. Ahora, de acá tienes que pagar eh, donde vives, ¿sí? Más tu teléfono, más cable, más agua, más luz. Entonces, ahí ya se va 2.000. Por lo tanto, te queda 2.100.
De él, tu comida, ¿sí? Que son 1000. Te queda 1000, 1100. Y eso si ganase 5000. Ponte que no ganes 5000, ganes el sueldo mínimo. Creo que es casi 1998, creo, ¿no? Entonces, con esos 1000, imagina, no te puede dar ese lujo, este lujo, no te puede dar, el 8% siempre se va a dar, no te puede dar el lujo de tener hijos, ¿sí? No te puede dar el lujo de tener cable, ¿sí? Lo más básico es el internet, lo más, ¿no? Gastar menos en comida, ¿no? Porque no te va a alcanzar, ¿sí? Entonces, ¿te das cuenta? ¿No? Ok, perfecto, ¿sí? Entonces, no es tan fácil la vida, chicos. Es más fácil cuando uno vive bajo el techo de mamá y papá, y cuando uno vive bajo el techo de mamá y papá, es más sencillo las cosas, ¿no? A ver, pero bueno, veamos acá. Vamos a calcular la primera derivada, ¿sí? Eh, Eso ya lo tengo acá, voy a hacer más rápido, ¿sí? Acá la primera derivada es el. Vamos a hacer una captura. Entonces, borramos este de acá y ponemos ahí, ¿no? Entonces, debemos tener presente, chicos, al momento de divertirnos mucho, ¿no? Hay gente que se divierte indiscriminadamente sin medir las consecuencias del después, ¿no? Después, cuando ya salen con sus calatos, ¿sí? Ya se dan cuenta que eso ya no puede ir marcha hacia atrás, ¿no? A ver, entonces, veamos acá, tenemos nuestros puntos críticos, lo igualamos a 0, la derivada, y tengo en este caso 1 y 4, tengo dos puntos críticos. Por lo tanto, voy a encontrar los signos, ¿sí? Recuerden que estos son los signos para B', ¿sí? B' de X. Pero en este caso hay una limitación, ¿sí? Me dice R más, ¿no? R más es de 0 a más infinito, ¿no? Y recuerden que R más que usa la notación del profesor es de 0 a más infinito, ¿no? Entonces esto está limitado hasta 0. C es nuestro límite, ¿no? Ahí está, no va a pasar de 0. Si uno comienza a evaluar, recuerden que esto de acá es positivo, o sea, eso no me da problema. Evaluamos ahí y comienzas a evaluar. Toma el signo, te va a salir menos, más y más, ¿sí? Yo lo hago más rápido, ¿ya? Porque ya lo he hecho. Entonces ya tengo él. Ahora, yo ya tengo acá, entonces, p de x, en este caso, acá es decreciente, acá es creciente y acá es creciente. Entonces, el único cambio de signo que tuvo acá es él. ¿Sí? El único cambio de signo que tuvo acá es él, porque cambió. Acá no cambia de signo, ¿no? Acá no hay cambio de signo, mía. No hay cambio de signo. En la derivada, obviamente, ¿no? No hay cambio de signo. En la derivada, ¿no? Acá sí. Acá sí hay cambio de signo. Pasa de más a menos. Entonces, si pasa de creciente a decreciente, tenemos un máximo. Un máximo local. ¿Sí? Local. Ahora, pero si analizamos un poquito, al final eso va a llegar a ser un máximo absoluto. ¿Sí? Por lo que vimos, ¿no? Acá siempre es creciente y siempre decreciente, ¿no? Por lo que vimos hace un rato, ¿se acuerdan? El siempre creciente y después decreciente, entonces habíamos llegado que era un máximo absoluto o global, ¿no? Entonces, ya hice ese cálculo, no lo vuelvo a hacer, entonces es un máximo absoluto, ¿no? Por la misma idea que hemos hecho, ¿sí? Anterior. Entonces ya tengo que ese es un máximo absoluto porque siempre es creciente y después siempre es decreciente, ¿no? Hasta ahí ya podría hacer un pequeño gráfico, ¿no? ¿Sí? Pero vamos a dejar ahí.
Entonces, encuentre los periodos de crecimiento, ya lo encontré, ¿no? ¿Dónde crece? Crece de 0 a 4 hay un crecimiento, ¿no? De 0 a 1 crece y de 1 a 4 crece, entonces de 0 a 4 crece, ¿sí o no sé? Y donde crecimiento de 4 a más infinito, ¿no? Decrece. ¿Es posible aplicar el teorema de Weierstrass? Chicos, ¿qué opinan? ¿Es posible aplicar el teorema de Weierstrass, sí o no? No, porque no es cerrado y acotado. ¿Quién no es cerrado y acotado? ¿Quién? Porque lo que me acaba de escribir del Carpio, no, del Carpio, que es, ¿sí? Es incompleto, ¿ah? Tu afirmación. ¿Quién? Porque la función, te comento, la función sí es acotada, ¿sí? Y es cerrado, ¿no? El rango está en un intervalo cerrado. Entonces, por eso es que sería incompleto lo que estás afirmando. Por eso digo, no dicen, pero ¿quién? ¿Sí? ¿Qué condiciones me pide para el teorema de Weierstrass? ¿Sí? Teorema de Weierstrass, ¿sí? ¿Qué me pide el teorema de Weierstrass? Que la función sea continua. B es continua. Y falta algo más, ¿no? Y, ¿qué falta? ¿Qué falta ahí, chicos? Que esté acotada, pero ¿quién? Esté correcto, Luis, esté en un intervalo, ¿sí o no? ¿Sí? O en un conjunto que es cerrado y acotado, ¿no? Es decir, el dominio, ¿sí? El dominio donde estamos analizando, el dominio, ¿sí? El dominio de esta función es R más, ¿sí? Y por eso les vuelvo a repetir, chicos, sean completos al afirmar, porque si es incompleto no vale, ¿sí o no? ¿Sí? Esto no es cerrado y acotado, ¿sí? Y acotado, ¿no? Él. Yo no he dicho, si yo he dicho no es cerrado y acotado, pero ¿de quién estoy hablando? Pero que ojo acá, ojo, ¿sí? Vamos a poner acá, ojo. Esta función, ¿sí? Esta función B sí es acotada. Sí es acotada y es cerrado. Y cerrado. Por eso yo no sé a quién me hablan, ¿no? Por eso tienen que ser claros. Yo no sé a quién están hablando, ¿no? Entonces, si estos son incompletos, yo no tengo, no voy a ser adivino, chicos, ¿no? Adivino no puedo ser, ¿no? ¿Sí? Entonces yo no puedo imaginar qué estás pensando en tu mente, ¿no? Si tú me estás, yo puedo imaginar, me voy digo, este alumno está mal. No, profe, está bien, porque yo he dicho que no es cerrado y acotado. No, pero ¿de quién? Del dominio, pero ahí no es el dominio. Para mí, B es cerrado y acotado, entonces está mal, ¿no? No, profe, que yo quise decir, pero no lo dijiste, ¿sí? No lo dijiste, no lo que quisiste hacer, ¿no? Porque no lo hiciste. Yo no puedo leer lo que está en tu mente, ¿sí? ¿Sí? En tu mente no lo puedo leer. Por lo tanto, si tú me dices a mí que no es cerrado y acotado, yo lo voy a poner mal, porque sí es cerrado y acotado porque es B. No me estás diciendo de quién estás hablando. ¿Correcto, chicos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo para todos los que han contestado incompleto? Ok, ¿no? Entonces, por eso le decía ahí, sean más específicos y claros en lo que dicen, chicos, ¿no? No puedo contestar. A veces el alumno escribe a medias, ¿sí? Para decir, profe, usted elija, pues el que es cierto, a él corrija, pero no, no se puede, ¿no? Yo siempre me voy al que es incorrecto, chicos, ¿eh? Siempre. Entonces, ¿es posible aplicar? No es posible aplicar, ¿sí? Pero, pero si yo tomo un dominio, pero en este dominio no se puede aplicar, pero si tomo, mira, este nuevo, D, que es este intervalo, mira, de 0
hasta 5 en este intervalo que está contenido en este dominio de esta función, ahí sí puedo aplicar, ¿sí? Sí se puede aplicar, en este caso, podemos aplicar el teorema de Ballester, ¿no? El teorema de Ballester. Porque cumple, B es continua y en ese dominio que estoy escogiendo es cerrado y acotado, puedo aplicar el teorema de Ballester, ¿no? Y en ese intervalo ya puedo analizar si tiene máximos, mínimos, absolutos, locales y todos, ¿no? En C, hay existen los puntos máximos, mínimos, locales y globales. Entonces vamos a hallar, ¿sí? Date cuenta que no puedo aplicar el teorema de Ballester, pues no sé si, ¿no? ¿Sí? Porque me hablan en todo su dominio, en todo su dominio no puedo aplicarlo, ¿no? Pero me dicen en C. A ver, ya máximo local, ya llegamos, ¿sí? Ya llegamos al máximo local. Y global todavía, ¿no? Entonces, ahora, profesor, en todo, ¿sí? ¿Cómo puedo aplicar en todo? A ver, veamos, ¿sí? Veamos en él. Yo puedo ir de 0 hasta 5, ¿sí? De 0 hasta 5 puedo afirmar, ¿no? Vamos a ver de 5 a más infinito, o vamos a ir de 0 a 4, por ejemplo, ¿no? De 0 a 4 y él, ¿no? Y de 4 a más infinito. A ver, de 0 a 4, en el intervalo de 0 a 4, miren, el intervalo de 0 a 4, vamos a llamarle I, al intervalo de 0 a 4, acá la función siempre es creciente, B siempre es creciente, siempre es creciente. Por lo tanto, eso quiere decir que B de X, ¿sí? Siempre es mayor o igual que B de 0 y menor o igual que B de 4, ¿sí? B de 0 lo puedo calcular, ¿sí? B de 0, ahí está, en 0 sale, a ver, evalúen en 0, chicos, 8 menos E al cuadrado, creo que era 0,61, creo. Y en B de 4, ¿sí? A ver, acá lo puse. Ajá, vamos acá, seguimos por acá. Ya, en B de 4, ¿sí? Ajá, a ver, en 4, 11,65 y el otro 0,61, ya está. Entonces, B de 4, 11,65. Y ese es el máximo, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Entonces, hasta ahí tendría, esto sería mi máximo absoluto, ¿sí? Este es el máximo absoluto. Pero el de acá sería el mínimo, un mínimo local, ¿no? Local, porque estoy en ese intervalo, ¿no? En I. Vamos a tomar ese otro intervalo, vamos a llamar un intervalo J. Voy a analizar en J de 4 a más infinito. Pero en 4 a más infinito B siempre es decreciente. Siempre es decreciente. ¿Sí? Siempre es decreciente. Eso quiere decir que B de X será menor o igual que B de 4, ¿sí? Pero mayor que B de infinito, ¿no? B de infinito. ¿Sí? Entonces, yo tengo acá B de X, eso es 11,65, que ya habíamos dicho que ese era su máximo, ¿no? ¿Sí? Ahí está, máximo absoluto. Pero mayor que B de infinito. Profe, ¿cómo calculamos B de infinito? A B de infinito, que justamente me piden dentro de un ratito, ese es el límite cuando X tiende al infinito, ¿sí? De B de X, ¿no? B de X. Entonces acá tengo el límite cuando X tiende al infinito de 8 más X menos 1 al cubo por E a la 2 menos X, ¿no? Eso acá sale 8. Sale 8, ¿no? Vamos a ponerlo ahí. Límite para ver cómo se calcula. X tiende al infinito, ¿sí? Y acá tengo X menos 1 al cubo, ¿sí? Entre E a la X menos 2, ¿no? Como te das cuenta,
acá hay que aplicar el hospital, ¿no? Hay que aplicar el hospital. 3 veces, ¿no? 3 veces el hospital, esa de 0, ¿no? Tiende a ser 0, entonces, ¿sí? Ahí sale infinito entre infinito, ¿no? El hospital 3 veces, ¿sí? Sale 0, él sale 8. Entonces acá tengo que es 8, ¿sí? 8. Y esto se da un mínimo local, mira. ¿Por qué digo mínimo local? Porque es local en este intervalo, ¿no? En el intervalo J. Analicemos en este caso ya en todos los casos, ¿no? Entonces, para todo X que pertenece de 0 a más infinito. Entonces, yo ya tengo el. Tengo que su máximo local tiene un máximo local, ¿sí? Un máximo absoluto, perdón, ¿no? Tiene un máximo absoluto, ¿sí? Que en este caso es ¿quién? Es 11.65, ¿no? 11.65 y esto ocurre para x igual a 4. Tiene un mínimo local, ¿sí? Y un mínimo absoluto. Un mínimo local y un mínimo absoluto. ¿Sí? Ah, mínimo local no tiene, ¿no? Tiene mínimo absoluto, ¿no? En este caso, absoluto, ¿no? Absoluto. Local no tiene. No hay local, ¿no? Entonces, el mínimo absoluto es 0.61, ¿no? 0.61. Y esto ocurre cuando x es 0, ¿sí? Cuando x es 0. Ahí ocurre, ¿no? Entonces, sí tiene, ¿no? Recuerda que si son absolutos también son locales. El máximo, ¿no? Entonces, el máximo que es absoluto también era local, ¿no? Mínimo local no tiene, nunca salió mínimo local, ¿no? Acá no hay local, ¿sí? Y ahí sí un mínimo global o mínimo absoluto, ¿no? De esa manera, ya está. Entonces, ya con eso respondió a la C, ¿no? La D, la E ya la acabo de responder, acá está la E, miren, ¿sí? Esta es la E, lo voy a colocar acá, esta es la E también, ¿sí? A largo plazo significa infinito, ¿no? Esta es la E. La F es esbozar el gráfico, vamos a la D, ¿no? La D me habla de cóncavas, ¿sí? Y de cóncava y convexa, ¿no? Entonces vamos a la D. Y para eso necesitamos la segunda derivada, ¿no? Entonces vamos a calcular la segunda derivada, que también tengo acá. La segunda derivada. Ahí está la segunda derivada. Nuevamente ubicamos puntos. Ahí está, utiliza sus puntos. Entonces acá tendría 1 es 2, 4 más raíz de 3, perdón, menos raíz de 3 primero, y después viene 4 más raíz de 3. 4 menos raíz de 3, y luego sería 4 más raíz de 3, ¿no? Y analizamos el signo. Pero no te olvides que eso es por su dominio es hasta 0 nomás, ¿no? Y recuerda que este es el signo de la segunda derivada. ¿Sí? Segunda derivada. Igualmente, como hicimos hace un rato, le damos valores, ¿sí? Y vas a encontrar los signos, ¿no? Más, menos, más y menos. ¿Sí? Ah, acá es B nomás. ¿Sí? Acá es B. Necesito ver qué propiedad, qué comportamiento tiene él. Cuando es positivo, estoy alegre, triste, alegre, triste. ¿Sí? Ya tengo. Entonces, ya tengo en qué intervalos es cóncava y en qué intervalos es convexa, ¿no?
recuerda que cóncava es triste, ¿no? ¿Sí? O máximo, ¿no? Entonces, acá, esa es cóncava, ¿no? Cóncava. Entonces, acá esa es cóncava. En esos intervalos es cóncava. Vamos a escribirlo mejor. Bueno, está rayando, sí. Entonces, ¿dónde B es cóncava? B de X es cóncava en los intervalos, ¿no? Cuando X pertenece de 0 hasta 1, unido, ¿sí? En este caso de 4 menos raíz de 3 hasta 4 más raíz de 3, ¿no? Cuando B de X es convexa, ¿sí? Cuando X pertenece de 1 a 4 menos raíz de 3, ¿sí? Unido de 4 más raíz de 3 a más infinito, ¿no? Es convexa. Y ya está. Me piden, en este caso en la D, que indique los intervalos donde es cóncava y convexa, ¿no? Ahora podemos ir analizando ahí si hay puntos de inflexión. Y recuerda que había dicho si hay cambio de signo en la segunda derivada hay punto de inflexión. Entonces, este es un punto de inflexión. Acá tengo un punto de inflexión. Él también es un punto de inflexión. Mira, porque hay cambio, ¿no? Y él también es otro punto de inflexión porque hay cambio, ¿no? Entonces tenemos 3 puntos de inflexión. Me piden que grafique, entonces voy a tomar la gráfica acá, ¿sí? Ahí está la gráfica. Entonces, en un examen hay que mostrar todos los puntos, ¿sí? Vamos a mostrar, ¿sí? Acá está. El punto de inflexión, el otro punto de inflexión que es 4 menos raíz de 3 por acá. Más o menos. Y el otro será por acá. 4 más raíz de 3 por acá. Vamos a poner por acá. Entonces será más o menos por acá. Ahí está. Entonces, este punto de acá, eso es 4 menos raíz de 3. Y este punto de acá es 4 más raíz de 3. ¿Sí? Entonces te das cuenta, a ver, analicemos, ¿qué nos dice ahí? Miren, es cóncava hacia arriba, ¿sí? Ahí está, miren. Esta parte de acá es cóncava hacia arriba, miren. ¿Ve? Un pedacito. No significa que va a ir subiendo, ¿sí? Puede ser una parte, ¿no? Recuerda, cuando es cóncava hacia arriba tengo él. O aparece todo, o aparece esta parte que también es él, o aparece esta parte, ¿no? En nuestro caso está apareciendo solamente él, nada más, ¿no? Él. Entonces no necesito que siempre se vaya hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí está. A ver, en el otro, dice de 4 melonettes cóncava hacia abajo. Ahí también, clarito, cóncava hacia abajo. Mira. En este caso, de 1 a 4 es cóncava hacia arriba. Ahí está, mira, otra vez cóncava hacia arriba. Un pedacito nomás, ¿ven? Y el otro es cóncava hacia abajo, convexa, ¿no? Ahí está, convexa. Pedacito, ¿no? Sí. Ahora, fíjese los intervalos, ¿no? Es creciente, no hay cambio de signo de 0 a 4, siempre es creciente de 0 a 4, mire. De 0 a 4 está creciendo, mire. Crece, 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 crece hasta 4, mire. Y después decrece, mire, ¿sí? ¿Se dan cuenta, no? Todo eso deben colocar, chicos, en su evaluación, ¿sí? Algo que les falte, no lo coloquen, se va a descontar puntos, ¿no? Se va a descontar. Entonces, con eso hemos obtenido, chicos, ahí todo, en este caso, el, pasemos a ver, ahí está. Vamos a verlo rápidamente acá a partir de la solución,
Sí, eso es sencillo. Miren, para cada uno de los siguientes, f de x, una función, sería e a la x, porque la derivada de e a la x sigue siendo de e a la x. Para que derive menos 1 entre x, su derivada de menos 1 entre x es el, ¿sí? La derivada de él, ¿sí? De esta función me va a dar el, ¿no? ¿Sí? Derivada de x al cubo entre 3 me da x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado entre 2 me da x más siempre una constante, ¿no? En todos los casos. Eso no hay ningún problema. Vamos a la pregunta de verdadero y falso, ¿no? Entonces en la pregunta de verdadero y falso me dicen, ¿no? Sea f una función dos veces derivable, entonces f es un punto extremo de él. Recuerda que si es un punto extremo, me debería dar, en este caso, un cambio, ¿no? En este caso, un cambio debería haber en x sub 0, ¿no? Entonces me hablan ahí falso, ¿no? Considera x a la quinta. Y cuando uno hace x a la quinta, observamos que la segunda derivada es en 0 en cero me va a dar cero, ¿no? Y es el único punto. Pero ¿por qué no es un punto extremo? Porque no hay un cambio, ¿no? Si uno calcula ahí, en este caso, en x a la quinta, el gráfico de x a la quinta, no hay un cambio de concavidad, ¿sí? Miren, en este caso, miren, perdón, no hay un cambio de, de máximo a mínimo, ¿no? Ahí está, miren. No es ni máximo ni mínimo, ¿no? ¿Ven? Crece, 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 crece y crece, ¿no? Siempre crece, ¿no? Entonces, no es máximo ni mínimo, ¿no? De esa manera. Entonces, por eso no es un punto extremo, ¿no? Puntos críticos o extremos le llaman porque me va a dar máximos o mínimos locales, ¿no? Si f es dos veces derivable, ahí está, y me dice que x en 0 es 0, entonces x en 0 es un punto de inflexión. Ya hemos dicho que no, ¿no? Para que sea un punto de inflexión, aparte de ser 0, debe haber un cambio de signo en la segunda derivada, ¿no? Si uno ve la x a la cuarta, su gráfico x a la cuarta es el. Basta un contraejemplo, chicos, ¿sí? Cuando es un contraejemplo, basta que ustedes coloquen un gráfico, ¿ah? No necesitan mucho justificar. En el verdadero sí, ¿no? Por ejemplo, él es x a la cuarta. Entonces, no hay cambio para que sea un punto de inflexión debería cambiar. Pero esto siempre es, mira, esta concavidad sigue siendo la misma concavidad, ¿no? Sigue siendo convexa, convexa y convexa, ¿no? Debería cambiar de cóncava a convexa, de convexa a cóncava, ¿no? Y no lo cambia, ¿no? Y no cambia. Por lo tanto, eso quiere decir, a pesar que tiene punto, su segunda derivada es cero, pero no es punto de inflexión, ¿no? Ahí está. El otro, C, dice si una función derivable tal que su primera derivada es cero, entonces x 0 es un punto extremo de f. Acá han puesto él, ¿sí? Yo puedo colocar otra cualquiera, ¿no? Ahí está, también él, ¿sí? Si es un punto extremo, no, ¿no? ¿Sí? Que tenga la primera derivada, ¿sí? Ahí está. Esa primera derivada fácilmente se puede calcular ahí. Y por lo que dijimos hace rato, ese x a la quinta no tiene punto extremo, ¿no? Si la función coseno de x más x es creciente de su dominio, entonces me pregunta si es creciente. Calculamos su derivada y sale él, pero sabemos que el seno está entre menos 1 y 1. Por lo tanto, su derivada siempre es mayor o igual que 0 y menor o igual que 2. Me interesa que sea mayor o igual que 0. Si es mayor o igual que 0, esa función es creciente siempre, ¿no? Y si es creciente, eso quiere decir que se mantiene el sentido de desigualdad para sus x1 y x2, ¿no? Entonces, para f, eso es creciente. Acá se puede justificar usando el teorema de valor medio, ¿no? El teorema de valor medio me garantiza que si x2 es mayor que x1, entonces también se cumple que f de x2 es mayor que f de x1, ¿no? Esa es la demostración para, en ese caso, probar que esa función es creciente, ¿no? Para cuando uno quiere probar que una función es creciente, ¿no? De esa manera. Y toda función convexa es continua, si no, acá hay una pequeña demostración, ¿no? Cuando es verdadero hay que probarlo, ¿no? Recuerda que si es convexa, ¿sí? Puedo tomar de esa manera, una función siempre está debajo de un segmento de recta, ¿no? Es lo que he hecho acá, ¿no? Entonces, y le toma límites, y recuerda, para que sea continuo, significa que cuando uno le toma límites, cuando x c tiende a x, me debe salir f de x, ¿no? Eso significa la continuidad, ¿no?
que cuando uno le toma un valor, debe salirme justamente ese valor, ¿no? De esa manera. Ya, pues chicos, con eso se ha completado todo, ¿sí? Eso lo van a colgar, ¿sí? El solucionario lo van a colgar. Entonces, con eso se ha completado todo esta PDCI. ¿Alguna duda, una consulta? ¿Corregido de qué? No te entendí, Luis. Ah, no, en ahí ya está, ya. En el solucionario ya está corregido ya. ¿Sí? El solucionario ya está, mire. Más y menos, por eso me guié de acá, ¿no? Solamente que en la PD no estaba, ¿no? En la PD no está, mire. En la PD no está corregido, ¿no? Mira, acá está más y acá está menos, ¿no? Acá es menos y acá es más, ¿no? Pero en el solucionario ya está corregido. ¿Sí? Ok, ¿no? Eso lo van a subir, ¿no? ¿Sí? Lo van a subir. Ya, chicos, yo también voy a subir este de acá, la clase el día de hoy. ¿Qué temas vendrá, chicos? Eso le preguntan al profesor. El profesor es el indicado de decirle qué temas va a venir, ¿no? Porque él es el que prepara la evaluación, las prácticas y la evaluación. Bueno, chicos, ¿sí? Vamos a tener la grabación y con eso hemos terminado. Gracias, chicos. Nos vemos.